La verdad es que para abordar este tema son tantas las aristas y los intríngulis por los cuales pudiera comenzar, pero también son muchas las confluencias para que todo se haya desenvuelto como hasta el momento actual se ha desenvuelto, que se me hace difícil elegir cómo comenzar. Pero como ya estamos acá, estoy obligado a arrancar, así que para mi facilidad voy a valerme de algunas de las frases que ya les dejé dichas en el mini video en el cual aviso que este será el próximo tema. Cuando estamos en el estadio masa, en el cual todos en diferentes momentos hemos estado y aún son demasiado para mi gusto los que militan en ese estadio, cuando se está en dicho estadio, valga la repetición, pensamos y creemos que el ecosistema que nos ha rodeado desde que tenemos uso de razón es no solo natural y orgánico per se, sino que también pensamos que todos los aconteceres han sucedido porque, por ejemplo, un país entró en disputa fronteriza con su vecino o no llegaron a un arreglo por un territorio reclamado por ambos, y siendo así, pues, han tenido que entrar en una guerra. O peor, que un país internamente entró en convulsión de forma tan irreconciliable entre un bando y otro del mismo pueblo, que al no entenderse, más bien llegar al máximo del odio el uno por el otro, pues ha estallado una guerra civil, dejando como saldo miles de desvividos, miles o millones incluso de desplazados, y que eso fue motivado por las ansias de poder de un dictador, o que fue porque un gran porcentaje de la población profesa un dogma de fe y el otro gran porcentaje uno opuesto, pero ambos grupos no están dispuestos a ser controlados por el otro, y entonces eso los llevó a una guerra. Y así podemos perdernos en miles de etcéteras. Eso solo si estamos en el estadio masa. Existe un grupo de seres que en su medida cada uno ha ido centrándose y dándose cuenta que tras todo esto existen señales que no son para nada descartables y que no carecen de la necesaria coherencia, y al dejarse llevar bien por la curiosidad, por la lógica o por su intuición, hemos ido, y me incluyo, hemos ido hilando cada descubrimiento y nos hemos ido dando cuenta, o hemos ido cayendo en cuenta, que nos metieron gato por liebre, agapado, y decidimos que ya no más. Y con este palabrerío, ¿a qué estoy haciendo referencia? Pues a todo, agapaos, a todo. Pero de ese todo, hoy vamos a darle continuidad a la temática que venimos abordando desde hace ya 2 meses, específicamente desde el día 24 de febrero de los corrientes,
y no es otra cosa que poner en perspectiva y en su justo contexto el porqué de los conflictos armados que estamos presenciando hoy. El de Ucrania, por ejemplo, el del estrecho de Hormuz, la continuada masacre de palestinos, libaneses y pueblos africanos, y algunas otras aristas, digamos, que podremos ir añadiendo en su momento. ¿Son conflictos espontáneos estos? A ello vamos a dedicar el quinto episodio de la tercera temporada de el podcast Despertando Conciencias. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. Bienvenidos. Bien, agapao. La exposición de este tema va a terminar siendo para cada uno incluso un tabulador personal, pues terminará dejando en evidencia si estamos en el estadio masa aborregada o si ya hemos salido de él. Si ya saliste, eres, como lo somos todos los que ya lo hicimos, catalogado de conspiranoide o mínime un tipo o tipa con ideas francamente excéntricas. Pues al no ajustarnos al pensamiento colmena impuesto por los que controlan el sistema, eso es lo que somos. Vamos al punto. La pregunta que dejé entre el palabrerío o introducción de este quinto episodio fue: ¿serán espontáneos los sucesos que nos han pintado como ecosistema cotidiano y en este caso las guerras? ¿Serán sucesos que en realidad surgen y han surgido como conflictos nacidos de diferencias reales y genuinas entre pueblos, naciones y aún en nuestras relaciones interpersonales? ¿Serán? ¿Lo son? Bien, comencemos a ponerle picante a esto. Los que somos catalogados de conspiranoides sabemos que naná y agapao, pues hemos ido comprendiendo a través de la información a la cual nos hemos expuesto, hemos ido comprendiendo que todo ha sido fraguado, elaborado, entramado. Y en esta presentación haremos una contribución más para que aquellos que aún están en la masa no vayan a decir que en algún momento nadie les advirtió. Existen documentos de muy antigua data, algunos velados, otros ya no tanto, algunos más que estuvieron y fueron expuestos por aquellos que no solo son curiosos, sino que tienen la posibilidad de hacer presencia en el terreno y tomar evidencias de campo. Y aquí les
pido me permitan abrir un paréntesis para hacer el honor que corresponde a quien, entre otros, ha sido para mí y seguramente también para muchos de ustedes, ha sido y fue fuente generadora de un gran caudal de información valiosísima que nos esclareció la vista, permitiendo que lográramos ir encajando los grandes y no tan grandes sucesos que han ido dando forma a la realidad a la cual nos han traído como humanidad. Y me refiero al agapao maestro Luis Ravizza, un gran argentino que nos dejó joyas que nos pusieron, en mi caso personal, por allá por 2015, me pusieron, digamos, en la jugada, logrando entender el porqué de muchas preguntas que aún rondaban en mis neuronas. Para él, Luis Ravizza, quien desde 2011 ya no está en este plano con nosotros. Para él todo el honor y mi profundo sentir agradecido. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Escuchemos un poco la voz de Luis. La dinastía Rothschild, cuarta parte. En esta conferencia vamos a abarcar un breve periodo, nada más que 20 años, de 1861 a 1881. Sucede que los acontecimientos comienzan a precipitarse. La influencia de los Rothschild a lo largo de esa década, esos 100 años que había comenzado allá por el 1700 y pico, comienza a hacerse efectiva y a extenderse por todo el mundo. Ya vimos muchos detalles en la tercera conferencia, pero hoy vamos a ver cosas sorprendentes. Están afectando tu vida hasta el día de hoy, y que una vez que las conozcas seguirás agregándole piezas a ese complejísimo rompecabezas que es la historia moderna, donde somos testigos presenciales de algo extraordinario: la finalización de una historia, de una vieja discusión que comenzó hace 6.000 años en el Jardín del Edén, y que tú vas a ser testigo presencial de cómo va a terminar dentro de muy poquito tiempo. Pero vamos de lleno a los temas de hoy. Habíamos terminado la tercera conferencia cuando en 1861 el presidente Lincoln, que fue el 16º presidente de los Estados Unidos, asesinado pocos años después, lo vamos a ver hoy, tema relativo a su asesinato, él tenía una fuerte puja, porque todos los presidentes asesinados de Estados Unidos lo fueron porque se oponían al dominio financiero de los Rothschild. Y recuerdas que él intentaba obtener préstamos para financiar su guerra, la guerra de secesión de Estados Unidos, y entonces le pidieron una tasa de interés absolutamente usurera, abusiva, para hacerle sentir el poder que ellos tenían, porque les había quitado el derecho a explotar el Banco Central de los Estados Unidos, y había, lo peor de todo, había comenzado a emitir su propia moneda, y Lincoln se enojó con toda razón, pero bueno, esa era la realidad. Lincoln lleva adelante su proyecto de emitir su propia moneda. ¿Nunca reflexionaste que por qué tu país, a pesar de ser soberano y poder emitir su propia moneda, está absolutamente atado al Banco Central de los Estados Unidos, a la Reserva Federal? Porque si tu país no puede comprar los dólares que necesita, simplemente no puede negociar, no puede interconectarse con el resto del mundo. Tú no podrías hacer nada si no preguntarle a los venezolanos las enormes dificultades que tienen, porque justamente en su país la moneda no es el dólar no es de libre circulación. Y para 1862 Lincoln había emitido y distribuido títulos de deuda con valor de moneda de libre circulación por un total de 449 millones de dólares. Él dijo: le dimos a la gente de esta república la mayor bendición que ha tenido, su propio papel moneda para pagar sus propias deudas. ¡Qué afirmación
impresionante. ¡Qué verdad! ¡Qué fácil sería para todos nuestros pueblos si la emisión de nuestra moneda fuese una bendición! Ya no lo es más, porque todos nuestros países, como te digo, son absolutamente dependientes de toda una hegemonía que se ha ido tramando, viendo, desarrollando a lo largo de los siglos. En ese mismo año, The Times, de Londres, publica una historia que contiene la siguiente declaración: si esa astuta política financiera, se estaba refiriendo a lo que estaba haciendo Lincoln de Estados Unidos, que tiene su origen en la República de Norteamérica, se llega a consolidar, entonces ese gobierno podría proporcionarse su propio dinero sin costo alguno y por tanto podrá pagar sus deudas sin endeudarse, tendrá todo el dinero necesario para llevar a cabo su comercio y se convertirá en próspero, más allá de cualquier precedente en la historia de los gobiernos civilizados del mundo. El cerebro y la riqueza de todos los países iría a América del Norte. Ese gobierno, finaliza el artículo, debe ser destruido o destruirá todas las monarquías en el mundo. Despertando conciencias. Y no dejes de apoyar este proyecto Con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. documentos que relatan toda la planificación con lujos y detalles de todo lo que al ver en retrospectiva todo lo que ha sucedido en otrora encaja. Pero si vemos el presente y lo que tenemos por venir, ya no solo que existen documentos, es que por el hecho de estar tan cerca del momentum culminante y al ver que ciertamente han avanzado bastante en mucho de lo que planificaron, sobre todo desde el inicio de este siglo y más desde 2020, que decidieron hundir el pie en el acelerador para que una vez llegado el año que nos dicen que será 2030, conforme a sus cuentas de Cronos, una vez llegado ese año, ya deberían, según su planificación, estar disfrutando de ver la concreción de sus planes. Es por ello que el ciclo actual 2026 y el venidero 27 están siendo y serán los momentums más trepidantes, pues 28 y 29 ya deberían ser para ellos fin e inicio, o más bien reinicio, reset, para otros 1000 años de control de su parte, el que bíblicamente llaman milenio, aunque realmente ese milenio es el que está por concluir. Pero conforme a su plan, ya los escogidos deben, para ese momento, estar siendo la estirpe en la cúspide, y todos nosotros, los llamados por ellos Gojin, es decir, los despreciables, deberemos estar en modo supervivencia, transhumanizado, siendo los esclavos de la era o siglo de neotecnofeudalismo. Veamos lo que planearon y ya ha sido ejecutado. En 1863, un año después, el presidente Lincoln se entera que el zar de Rusia, Alejandro II, tenía problemas con los Rothschild porque estaba enfrentando las presiones de estos para crear un banco central, tal como lo habían hecho en Estados Unidos. Y el zar se negaba sistemáticamente a los continuos intentos de los Rothschild de imponer un banco central en Rusia. El zar, en esa relación que comienza a crear con Lincoln porque estaban enfrentando un problema común, el enfrentarse al imperio financiero de los Rothschild, le da al presidente Lincoln una ayuda inesperada. Dio órdenes que si Inglaterra o Francia
llegasen a intervenir activamente en la guerra civil estadounidense, ayudando a los del sur, entonces Rusia consideraría esta medida una declaración de guerra y se pondrían del lado del presidente Lincoln. Y para demostrar que no perdía el tiempo y que no era una afirmación así nomás, envió parte de su flota del Pacífico al puerto de San Francisco y otra parte a Nueva York. Quiero que comprendas que dos de los países más poderosos del mundo, a través de sus representaciones políticas, sus propios presidentes en Estados Unidos y el propio emperador o zar en Rusia, se unían para enfrentar al imperio financiero de los Rothschild. Parece imposible, o parecía imposible en aquel momento, que no pudieran vencer. Sin embargo, la historia fue bien diferente. Terminaron derrotados. En 1863, en ese mismo año, cierra la casa Rothschild en Nápoles, Italia, después de la unificación de Italia. Los Rothschild en ese momento asignan a uno de los suyos en Estados Unidos, a John Reddock de Rockefeller, para iniciar el negocio del petróleo, fundando la Standard Oil, que finalmente se quedaría con toda la competencia. ¿Recuerdas cómo vimos en la conferencia anterior que comenzaron a extender el imperio financiero a un imperio industrial, a un imperio económico y comercial, absorbiendo y dominando las principales industrias del mundo, especialmente las estratégicas, el control de la producción de minerales fundamentales, el control de la producción de todas las industrias básicas de energía y por supuesto la industria militar. Y en ese fin de siglo se descubre el petróleo como una fuente de energía extraordinaria y por supuesto que allí van los Rothschild a quedarse con toda la competencia a través de la Standard Oil. En 1864, August Belton Rothschild, que ya era presidente del Partido Demócrata, apoya al general George McClellan como candidato demócrata para enfrentarse al presidente Lincoln en las elecciones de ese año. Y para enojo de Belton, el presidente Lincoln gana las elecciones. Y 2 años después, enfrentado dramáticamente y drásticamente Lincoln con la banca Rothschild, en una declaración al Congreso dijo: tengo 2 grandes enemigos, el ejército del sur frente a mí y las instituciones financieras por detrás. De los dos, el de atrás es mi mayor enemigo. En ese mismo año, menos de 2 meses antes del final de la Guerra Civil estadounidense, el 14 de abril, el presidente Lincoln es asesinado. Podríamos hablar mucho sobre esto. Podríamos contarte muchas de las cosas que ocurrieron en ese momento, los cambios que hubieron, la forma en que fue asaltado el poder político en Estados Unidos, pero no nos da el tiempo. En ese mismo año, y después de un periodo de un breve entrenamiento en el Banco Rothschild de Londres, Jacob Schiff, recuerdas que ya hablamos de él porque iba a ser entrenado para recuperar el Banco Central de los Estados Unidos que se había perdido por el presidente de los Estados Unidos anterior y el Congreso que no le había autorizado. Nacido en la casa Rothschild, en Frankfurt, llega a América a la edad de 18 años, con instrucciones y la financiación necesaria para comprar una casa bancaria. Su propósito, instruido obviamente, era llevar a cabo las siguientes tareas. Y yo quiero que prestes atención especial a lo que te voy a contar ahora, porque en la medida de que avanzaba la historia y que iban adquiriendo experiencia, conocimiento y poder, comenzaban a afinar los instrumentos políticos, sociales, económicos, militares y de todo tipo para llevar adelante, año a año, lustro a lustro, década a década, centuria a centuria, sus programas. Primero, obtener el control del sistema de dinero de Estados Unidos mediante el establecimiento de un banco central. Recuerda que estábamos ahora en el periodo intermedio en el que habían perdido el dominio del segundo Banco Central de los Estados Unidos y tendrían que esperar hasta 1913, cuando se crea la Reserva Federal, que actualmente gobierna el mundo entero desde el punto de vista financiero y económico. Segundo, quiero que te recuerdes también que estas cosas son documentos escritos. No te estamos diciendo nada que no se pueda probar y demostrar. Está escrito en sus propios documentos. Segundo,
Encontrar hombres atractivos, la palabra en inglés que se utiliza aquí, que traduje por atractivo, son hombres sexualmente atractivos, hombres atractivos físicamente, que por un precio estuviesen dispuestos a servir de lacayos de los Illuminati, promoviéndolos en lugares altos en el gobierno federal, el Congreso, la Corte Suprema y todas las agencias federales. Eso sucede hasta el día de hoy, ininterrumpidamente. Crear grupos minoritarios, antagónicos y belicosos por todas las naciones, sobre todo buscando dividir en aquel momento a los blancos y a los negros en Estados Unidos. Crear un movimiento para destruir la religión. Te vas a sorprender cuando en las próximas conferencias veamos cómo se instrumentan estas cosas, porque quizás no las conoces, no te das cuenta, y te vas a sorprender, como te decía. Cuarto, crear un movimiento para destruir la religión en los Estados Unidos, por el cristianismo, con el objetivo principal. Institución que por supuesto hoy existe, que la vas a conocer aquí en el futuro. Esto es un plan inevitable, que lo iban a llevar adelante sí o sí. En 1865 Nathaniel de Rothschild se convierte en miembro del Parlamento de Aylesbury. En 1868 Jacob Santiago Meyer muere, poco después de comprar Chateau Lafite. Recuerda que ya habían comprado otra gran viñedo, otra gran bodega francesa, una de las 4 grandes bodegas y viñedos de Francia. Es el último de los hijos de Meyer Amschel Rothschild en morir. Recuerdas que este hombre Meyer fue el que inició toda esta historia y él había tenido varios hijos y muere el último de sus hijos en este momento. Y en 1870 Nathaniel de Rothschild también muere. Es importante conocer que la historia y la dinastía fue enlazándose unos tras otros. En 1871, un general americano denominado Albert Pike, hombre fundamental en la historia de la humanidad, porque fue uno de los grandes hacedores y continuadores de los proyectos Illuminati, así como Adam Weishaupt lo fue en 1776, ¿recuerdas? Cuando puso por escrito el proyecto Illuminati. Había sido introducido a los Illuminati Albert Pike por Giuseppe Mazzini. Completa su proyecto militar para las 3 guerras mundiales y varias revoluciones alrededor del mundo. Había sido introducido a los Illuminati Albert Pike por Giuseppe Mazzini. Completa su proyecto militar para las 3 guerras mundiales. Completa introducido a los Illuminati Albert Pike por Giuseppe Mazzini. Completa su proyecto militar para las 3 guerras mundiales y varias revoluciones alrededor del mundo, llevando así al mundo a la etapa final de la gran conspiración. Y veamos este proyecto, porque te va a sorprender. En 1871, por escrito, se estableció que la Primera Guerra Mundial se lucharía con la finalidad de destruir al zar de Rusia, según lo prometido por Nathan Meyer Rothschild en 1815. ¿Recuerdas la promesa por la cual el zar le había negado a Rothschild el Banco Central y su influencia? El zar se sustituiría con el comunismo, que ha de ser utilizado para atacar a las religiones, sobre todo el cristianismo. Las diferencias entre los imperios británico y alemán se utilizarían para fomentar esta guerra. Vamos a la Segunda Guerra Mundial, y aquí por supuesto es un breve resumen. La Segunda Guerra Mundial se utilizaría para fomentar la disputa entre el fascismo y el sionismo político, con la masacre de los judíos en Alemania, una pieza clave para lograr el odio contra el pueblo alemán. ¿Recuerdas que como consecuencia de ese odio se logró el reparto de Europa? Cifras colosales de dinero se utilizaron por parte de los Rothschild, se generaron unos gastos impresionantes en esa Segunda Guerra. El mundo se endeudó absolutamente con la banca financiera internacional, no solamente para financiar la guerra, sino para reconstruir Europa. Y de ese modo se lograba, a través de la guerra, más dominio y control financiero del mundo. Este diseño se realizaba para destruir el fascismo, creado por los Rothschild, y aumentar así el poder del sionismo político. Esta guerra también era pensada para aumentar el poder del comunismo a un nivel que igualaría al de la cristiandad.
Quizás te sorprendan estas afirmaciones, pero lo que más te va a sorprender es lo que viene a continuación: la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial se produciría fomentando el odio del mundo musulmán por medio de provocar continuas peleas unos contra otros entre el mundo islámico y los políticos sionistas. Mientras esto sucede, el proyecto era que las demás naciones se verían obligadas a combatir dentro de sí mismas en un estado permanente de agotamiento mental, físico, espiritual y económico. Yo te decía en la invitación de esta conferencia, si tú no ves esto en tu país, agotado tu país y el nuestro, donde yo vivo, en un permanente esfuerzo por sobrevivir, a pesar de que en tu país hay inmensos recursos naturales, como lo hay en el mío, peleas continuas, discrepancias, narcotráfico, violencia, dependencia económica, endeudamiento generalizado, han hecho vivir a los gobiernos hoy en día en un estado permanente de agotamiento mental, físico, espiritual y económico. Si tú estás enterado de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, sabrás que este proyecto de fomentar el odio del mundo musulmán por medio de provocar continuas peleas unos contra otros entre el mundo islámico y los políticos sionistas que son dentro del pueblo de Israel un pequeño grupo, lo ves a diario en la prensa. En este mes de septiembre hemos comenzado a ver el cumplimiento de una de esas declaraciones, ese escrito de Pike del año 1871. El 15 de agosto de este año, Albert Pike escribió una carta actualmente catalogada en el Museo Británico a Giuseppe Mazzini, en la que señala lo siguiente. Pero antes de ir a ello, quiero comentarte de que las cartas de Pike anteriores, ese proyecto, está en el Museo Británico y el Museo Británico niega su existencia, pero existen muchos documentos probatorios de su existencia. Digo esto porque quizás encuentres información de que el Museo Británico niega tener esas declaraciones, ese escrito de Pike del año 1871 que recién habíamos mencionado. Pero esta carta sí está catalogada y tú. Vamos a liberar a los nihilistas y los ateos y vamos a provocar un gran cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a todas las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen del salvajismo y de las mayores agitaciones sangrientas. Entonces, en todo el mundo, los pueblos se verán obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, buscando exterminarlos como destructores de la civilización. Así, las multitudes desilusionadas con el cristianismo, cuyos espíritus quedarán a partir de ese momento sin dirección y liderazgo, ansiosos por un ideal, pero sin el conocimiento de dónde enviar sus mensajes de adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, que se llevará finalmente a la luz pública. Despertando conciencias. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. Bien, agapaos. Como dije al inicio, si eres de los que ya ha superado o salido del estadio masa, estoy seguro que ya estabas en conocimiento de algunas de las muy pocas aristas que el tiempo me permitió convidarles en este video, de las que nos sacó a luz el agapao maestro Luis Ravizza mientras estuvo en este plano 3D. Cronos se impone de nuevo limitando este video, por tanto, entendiendo el valor y la relevancia de esta exposición, estaremos haciendo una segunda y, si se requiere, una tercera parte de este episodio. Por ahora, debo despedirme, no sin antes agradecerles a todos su tiempo y compañía. Un fuerte combrazo para cada uno. Tupananchiskak, hasta que nos volvamos a encontrar.